Los niños de los que hablarán estas experiencias nos confirman de nuevo que su pureza de alma e inocencia les permite ver cosas que los adultos ya no pueden. Desgraciadamente, aunque se dice que a veces los más pequeños pueden ver ángeles, esto por consecuencia se traduce en que también pueden ver otro tipo de criaturas más espantosas y malignas. Oscuros. Hoy quiero recomendarles el podcast Terror de Libros para el Camino, exclusivo de Himalaya. Ahí podrán escuchar los libros más leídos de la historia en menos de 30 minutos. Y hallarán títulos tan interesantes como La Metamorfosis, El Fantasma de Canterville o mi favorito, La Llamada de Cthulhu. Para escuchar estos y otros muchos libros aterradores más, vayan a pro.himalaya.com y usen el código GER para tener automáticamente 2 meses completamente gratis. En la descripción del video encontrarás mucha información más y todos los links para que puedas comenzar tu camino en Himalaya. Oscuridad. El hombre de 3 ojos. Antes que nada, feliz Día del Niño si es que alguno está escuchando mi experiencia. Por circunstancias en las que no quiero ahondar, mis padres ya no pudieron cuidar a mi hermano pequeño. Yo tengo 27 años y me eché la responsabilidad de cuidarlo. Él cumplió los 10 apenas el mes pasado. Para poder cubrir los gastos de mantener a una familia, me tuve que poner a trabajar. No gano mucho, pero al menos nos alcanza para comer. Mi hermano tiene autismo. Y aunque su condición no se encuentra en un espectro muy grave, sí es necesario tratarlo de una manera especial. Él, cuando era más pequeño, sufría de terrores nocturnos. Me despertaba por las noches con gritos horribles y cuando iba a verlo a su cuarto, lo encontraba con la cara desencajada como si hubiera visto a la criatura más horrible que pudieras imaginar. Lo tranquilizaba tan bien como podía y me dormía con él. Con el tiempo, estos episodios de terrores nocturnos fueron disminuyendo hasta ser muy ocasionales y casi que me olvidé de ellos. Sin embargo, la historia que quiero contarles hoy trata sobre una de las tétricas razones por las que estos males regresaron. Recuerdo que era un martes. Yo salí del trabajo y acompañé a mi hermano hasta nuestra casa. Desgraciadamente, como siempre, debía volver para continuar con mis labores. No me gustaba para nada dejar a mi hermano solo, pero es que es eso o no trabajar y morir de hambre. Cuando dieron las 7 de la tarde regresé a mi hogar. Vi que un montón de gente estaba reunida alrededor de la casa de un vecino nuestro. Había incluso policías impidiendo que los chismosos se acercaran más. Le pregunté a alguien de ahí qué había pasado y me comentaron que unos ladrones entraron a la fuerza a su casa. Terminaron por dispararle al papá. En cuanto oí esto último, corrí de regreso a casa para ver cómo estaba mi hermano. Lo encontré en una esquina del baño en posición fetal. En cuanto me vio, se levantó y me abrazó. Estaba tan asustado. Por supuesto, esa noche y las siguientes tuve que dormir con él. La verdad era tanto para tranquilizarlo como para cuidarlo por si llegaba a volverse realidad la mínima posibilidad de que los ladrones vinieran a nuestra casa. Con el paso de los días, los nervios de ambos parecieron calmarse, pero la paz no duró tanto, pues las pesadillas de mi hermano volvieron. La primera noche que sus gritos inundaron la casa, lo primero que me cruzó por la mente es que esos malnacidos habían irrumpido aquí. Corrí hasta su habitación y miré por todas partes. El único que estaba ahí era mi hermanito. Sin embargo, esta vez se veía más inquieto de lo normal. Lloraba y se agarraba la cabeza aterrado. «Había un hombre aquí», me decía.
Me senté a su lado y lo abracé. Me di cuenta de que él estaba tan espantado como yo de que los ladrones vinieran. Semana tras semana, las noches en las que él se despertaba asustado eran cada vez más frecuentes. Hubo cierto día en el que él empezó a gritar: «¡El hombre de 3 ojos viene por mí!». Yo estaba tan confundido. Las cosas no hicieron más que volverse turbias y tétricas. Aquello que acosaba a mi hermano no era un trauma provocado por los ladrones, sino por algo más. El hombre de 3 ojos era un tema que me estaba sacando de quicio. En un principio no comprendía de dónde había ideado mi hermano aquello, y si no fuera porque yo mismo lo vi, no lo hubiera entendido o creído. Cierta noche, un mal sueño me despertó. Lo primero que hice por costumbre fue tomar mi teléfono y ver si había recibido mensajes nuevos. Al ver que todas mis redes estaban limpias, lo puse boca abajo y cerré los ojos. No me cuesta trabajo reconciliar el sueño, pero esa vez sentí con claridad que algo andaba mal. Sentí miedo sin saber por qué. Mi corazón me latió muy rápido y sudé frío. Y entonces sentí la presencia. Algo estaba ahí conmigo. Levanté la cabeza y lo vi. Era un hombre del que no podía verle sus rasgos faciales, salvo por un detalle muy particular. Ahí donde estaban sus ojos, habían unas líneas de sangre que bajaban y recorrían sus mejillas, y otro río más de aquel líquido rojo goteando desde su frente. La idea vino a mi mente de inmediato: el hombre de 3 ojos. De la manera más extraña posible, en cuestión de unos pocos segundos, la sombra se fundió con la oscuridad del cuarto y dejé de verlo. Lo más curioso de todo recae en lo que me pude enterar después. Aunque no tenía contacto con ninguno de mis vecinos, los rumores se esparcen rápidamente, y cuando fui a la tienda cercana de la casa, escuché a la señora que atendía y a otra que compraba platicando del asunto. Una sola frase de la conversación me bastó para hilar todos los puntos. Al vecino que mataron le dispararon en la frente. El hombre de los 3 ojos no era más que el alma, el fantasma o como le quieras llamar, del vecino al que ejecutaron. Y el tercer ojo en la frente era el agujero de la bala que le metieron. Sabiendo cómo estaba la situación, dormí una temporada en el mismo cuarto de mi hermanito. Y aunque sufrimos unas pocas noches igual de aterradoras, con el tiempo las apariciones del espectro terminaron y nuestra vida tomó un curso normal. El perro callejero. Un gusto estar aquí con todos. Mi nombre es Samuel. Mi experiencia ocurre durante una visita al rancho de mis tíos. Mi abuelo había muerto y fuimos hasta allá para velarlo. Ahí conocí a una prima chiquita de unos 6 años. Su nombre es Beatriz. Es muy bonita y tierna. Nos llevamos bien enseguida. Junto con ella y otros primos, fuimos a recorrer los alrededores del rancho después del día del velatorio. La niña, que ya conocía este lugar porque vivía aquí, nos enseñó sus zonas favoritas. Como no teníamos nada que hacer, le seguimos la corriente y la acompañamos a estos sitios. Llegamos a un camino desde el que se podía ver el campo en todo su esplendor. Nosotros que somos de ciudad, nos quedamos ahí unos minutos contemplando lo que veíamos. De pronto, Beatriz me agarró de la mano y se puso detrás de mí. Su mirada estaba dirigida a un perro negro desnutrido que estaba caminando hacia nosotros. La chiquita empezó a sollozar, como si no quisiera que se le acercara ese animal. «No te preocupes, no te va a hacer nada», le decía. Pero ella seguía tan aterrada como si en vez de un perro estuviera viendo a un oso. La niña me jaló para que nos fuéramos. Y solo para no verla llorar le hice caso y nos alejamos del pobre perrito que solo se nos quedó viendo
mientras nos alejábamos. Le preguntamos por qué le temía, y pensamos que nos diría cosas tan simples como que un día le ladró y la correteó. Pero nos contó cosas tan extrañas que lo único que pudimos pensar es que eran imaginaciones suyas. Nos dijo que el perro le hablaba, que cuando estaban solos la bestia caminaba en 2 patas y la miraba sin parpadear. También nos platicó que el perro despedía un olor horrible, pero no como un animal normal de campo, sino algo rancio y muerto. Al oír esto, di un último vistazo hacia atrás, solo para percatarme de que el perro negro se había ido. Pasamos 2 días más en el rancho de mi tío, y al día siguiente nos regresaríamos a la ciudad. Aquella tarde me sentí especialmente reflexivo y melancólico por la muerte de mi abuelito. Así que sin decirle nada a nadie, me salí a caminar un rato. Durante el trayecto, me topé con el perro al que le temía Beatriz. Me vio en la lejanía y se me acercó corriendo. A diferencia de lo que contaba la niña, el can era de lo más amoroso y juguetón. Estos animales, con darles una caricia, te podrían seguir por el resto de su vida. Así que me acompañó en mi caminata. Mientras yo escuchaba música con un solo audífono, le dejé de prestar atención al animal y de pronto oí una voz tan clara como si estuviera a mi lado. «Oye», me dijo. Volteé hacia atrás, pero no había nadie salvo el perro negro. Por culpa de las historias de Beatriz, a mi imaginación no le costó trabajo fantasear que fue el animal quien habló. Lo vi, pero este solo me devolvía la mirada sin hacer nada más. Confundido, volví a caminar hacia el frente, y de nuevo escuché la voz. «Voltea», susurró. Me hice el loco. Fingí que no había escuchado esa palabra. «Voltea», repitió con un tono más grave y alto. Preocupado por la situación, giré la cabeza, y lo que vi sé que nadie me lo va a poder creer. Pero lo vi parado en 2 patas, caminando con tambaleos hasta mí. Sin estar seguro de si esto era mínimamente normal, me fui por donde venía y corrí tan rápido que me tropecé algunas veces. El perro, nuevamente en 4 patas, comenzó a correr hacia mí. Yo estaba tan paniqueado que no sabía si estaba jugando como al principio o si ahora corría para atacarme. Desconozco si fue obra del miedo y de mi imaginación, pero podría jurar que cuando volteé a verlo mientras intentaba huir, mantuvo una maldita sonrisa escabrosa. Solo me persiguió por unos metros y se detuvo. Pero incluso así, yo seguí corriendo hasta llegar a casa de mis tíos. Todos me vieron muy preocupados y me preguntaron qué me pasaba, pero no me atreví a contarles sobre lo sucedido. Creerían que estaba loco. ¿Quién sabe? A lo mejor todo fue un malentendido. No es imposible que un perro se pare en 2 patas, y quizá la voz la imaginé. No sé. Trato de pensar que las historias de Beatriz son falsas, y lo que viví fue un suceso aislado y lleno de coincidencias. Las semanas pasadas. Buen día a todos, y feliz Día del Niño a los que me estén escuchando. Me llamo Gladys Hernández. Soy maestra de preescolar desde hace 10 años. Una cantidad enorme de niños y niñas han pasado por mi salón, y gracias a ello he vivido muchísimas experiencias. Algunas bonitas, y otras definitivamente no tanto. Hace ya unos años que sucedió la experiencia que hoy les traigo. En aquel entonces teníamos una actividad semanal que trataba sobre hacer dibujos de cómo había sido nuestra semana anterior. Algunos niños seguían las instrucciones y otros dibujaban lo que les daba la gana. Yo al principio pensaba que Rogelio era uno de los niños que prefería plasmar en el papel lo que su imaginación le dictaba, pues dibujaba lo que parecían ser garabatos y monstruosidades. Uno en especial se presentaba con frecuencia.
Era una criatura negra, alta y delgada con grandes ojos rojos enfurecidos. A veces se veía al lado de un interruptor de luz, o dando a entender que lanzaba objetos. Al inicio lo regañaba y le repetía las instrucciones, pero él parecía no entender, pues seguía dibujando las mismas cosas una y otra vez. Llegaron a darme mucho miedo sus dibujos. Los hacía de una manera tan retorcida que no sabía qué pensar. Ya preocupada hablé con él y le pregunté por qué hacía estos dibujos. El niño, con el poco léxico que tenía, me dijo que eran cosas que pasaban en su casa. La alerta dentro de mi cabeza se encendió, pues llegué a pensar que era una manera de externar el maltrato físico que recibía en su hogar. Mandé a llamar a sus papás. En cuanto les mencioné y enseñé lo que su hijo hacía, ambos se horrorizaron. Pero resultaba que su sorpresa y miedo no eran producto de que desconocieran esto que salía de la cabeza de su pequeño, sino todo lo contrario. Ellos sabían por qué lo dibujaba. Me contaron que en su casa ocurren eventos extraños, que las cosas se caen, encienden y apagan luces, escuchan pasos y mucho más. Sin embargo, lo más aterrador del asunto es que ellos aseguran que el niño dice que aquello que los acosa y amedrenta en su propio hogar es aquel monstruo que aparece constantemente en sus dibujos, y la descripción que les da es siempre la misma. Es justo como la dibuja. El niño eventualmente pasó a primaria y le perdí el rastro. No sé qué habrá sido de él o de su familia, pero espero de corazón que se encuentren muy bien. Oscuros. Antes de terminar, les pido que me sigan en mis redes sociales como Instagram, Twitter y el grupo oficial de Facebook. En todas estas redes subo contenido personal, divertido, memes, fanarts y mucho más. Muchas gracias. ¿Ustedes tienen experiencias aterradoras con niños? ¿O conocen a alguien que ha tenido este tipo de eventos con ellos? ¿O incluso ustedes al ser más pequeños? ¿Qué anécdotas como estas han tenido? Déjamelo en los comentarios para que todos podamos leerlo. Y puede que tu historia salga en un futuro video. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.